Bienvenidos, buenos días, bienvenidos al taller Literatura en Espiral con esta última sesión, Cuando todo no, la literatura sí. Y estamos aquí con una deuda porque esta sesión o esta plática, que ojalá fuera diálogo, porque la plataforma no nos permite establecer un diálogo fluido, ¿no?, con los que nos están mirando. Entonces vamos a comenzar hablando sobre el italiano para hacer un contexto, para organizar un contexto en torno a esta obra maravillosa, necesaria en estos tiempos. Este es un diálogo necesario que tuvo que haberse por mi parte dado en librerías Gandhi, pero que por ciertas razones no se dio. Entonces, planteándonos un contexto necesario del prerrenacimiento italiano, acertar ahí el Decamerón de Giovanni Boccaccio. Entonces estamos en el prerrenacimiento italiano, estamos en el Trecento, en el humanismo, en el siglo XIV. Entonces vamos a conformar primero, construir este contexto para que obviamente la obra de Giovanni Boccaccio, el Decamerón, quede perfectamente inserta en este contexto. Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una sesión de Cuando literatura así, clases de literatura, quédate en casa. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral, junto con, en este caso, por la deuda que yo le debía a Librería Gandhi. Bueno, vamos a ver primero a la modificación paulatina de los rasgos característicos del medioevo, es decir, cómo pasa ese pre-renacimiento. Entonces vamos a ver esos factores que fueron modificando esa época, ¿no?, de la Edad Media para dar paso, decimos, al pre-renacimiento. Bueno, entonces vamos despacito que tenemos prisa sobre esos factores que se fueron modificando. ¿Qué fue lo que fue sucediendo? El ascenso de la evolución progresiva de la sociedad feudal por una cultura urbana. Voy a explicar. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Pues que en la Edad Media teníamos una sociedad feudal, ahora empieza a tomar mucho la burguesía, empieza a conformar una cultura urbana. Fíjense cómo ya se fue modificando de una sociedad feudal a una cultura urbana, de una sociedad feudal a una sociedad burguesa. Entonces ya tenemos ahí el primer de modificación. Bien, en segundo término, el cambio en una economía, el desarrollo de una economía mercantilista. ¿Qué vamos a entender por esto? Esa economía mercantilista va a estar basada en la posesión de metales preciosos. Esto va a producir obviamente una transformación profunda en el sistema económico. Hay ciertas innovaciones mercantiles que van a dar paso al prerrenacimiento. ¿Cuáles son? Van a aparecer las sociedades de responsabilidad limitada, los mercados organizados. Primero de ellos, ¿no?, dentro de la Europa occidental, tenemos el mercado de flores de Ámsterdam, por ejemplo. Va a innovarse la contabilidad por partida doble, el deber, y la desprohibición también de. Entonces esto va a modificar el sistema que estaba obviamente en el medioevo y que vamos a dar paso al prerrenacimiento. Van dos factores, por ahí si hay preguntas, si alguien está apuntando, qué sé yo, si se queda atrás, lo que sea, por ahí pónganlo en sus comentarios y después lo voy respondiendo. Bien, el tercer factor que va a modificar la sociedad feudal, la conquista de Constantinopla a manos de los turcos. Estamos
Esta conquista de a mano de los turcos motiva la necesidad de encontrar rutas alternativas para continuar obviamente con el flujo comercial que se había desarrollado entre Europa y Asia en los últimos siglos de la Edad Media. Entonces, fíjense cómo va a iniciar esta necesidad de encontrar esas rutas alternativas, continuar con ese. El siguiente factor en consecuencia que va a pasar los viajes de exploración, y esos viajes de exploración van a desembocar en el descubrimiento de América en 1492, entre tantos otros viajes, ¿no? de exploración. Bien, de exploración favorecieron a su vez un importante desarrollo cartográfico y tecnológico. La cartografía me parece interesantísima. Y entonces los viajes, fíjense, desarrollan la tecnología. Tenemos, por ejemplo, estos objetos, ¿no? Que van a aparecer ya ahí. La esfera armilar, que es esta como si fuera una brújula, pero a manera de esfera. La ballestilla, el cuadrante, el nocturno, reloj de arena. Entonces todo esto se va a ir desarrollando para, obviamente, en favor, ¿no?, de estos viajes de exploración importantísimos. Siguiente factor, la caída de Constantinopla, fíjense, tuvo también consecuencias en el campo de la cultura. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar? Pues una migración hacia Europa Occidental de eruditos bizantinos, las bibliotecas repletas de obras de la antigüedad greco-latina. A ver, esto a mí me parece fascinante. No es que los demás factores no sean en el sentido de su estudio o necesarios, ¿no?, para el estudio, pero imagínense, a ver, cae Constantinopla y entonces, ¿qué va a pasar? Que van a empezar a emigrar, ¿no?, hacia Europa Occidental esos eruditos bizantinos, pero con bibliotecas, ¿no?, como podían ir transportando las obras de la antigüedad greco-latina. Bueno, a ver, nada más imagínense esa migración, ¿no? Entonces es como un sueño, ¿no?, pensar que llevan estos documentos, ¿no?, de esa antigüedad greco-latina. Entonces, ahí, ¿qué es lo que va a suceder? Y artístico, tanto, por ejemplo, en el mosaico, en la pintura, en la arquitectura, el alfabeto, una religión ortodoxa, el código de Justiniano, toda esta herencia, ¿no?, que teníamos acá, que nos herencia greco, griega y romana, etc. Entonces regresa con esa migración a Europa. Otro factor importantísimo es el perfeccionamiento de la imprenta. Este perfeccionamiento va a facilitar la difusión de obras literarias y filosóficas entre la nobleza, la burguesía. Entonces, esto va a motivar la aparición de personalidades ilustradas. Esas personalidades ilustradas es lo que vamos a llamar mecenas o protectores de los artistas. Bueno, aquí es todo un tema, porque estamos como repitiendo, ¿no?, como si fuera el eterno retorno, ¿no?, en el sentido de la peste del Decamerón. Pues sí, les tengo que decir que los artistas necesitamos estos protectores y estos mecenas para salvaguardar a la cultura. Entonces vean cómo en esos ciclos, ¿no?, que vamos teniendo a lo largo de la historia de la humanidad, pues hay factores, ¿no?, que deben de tomarse en cuenta. Entonces aparecen estos mecenas, porque estos mecenas van a empezar a ilustrarse, son personalidades ilustradas que obviamente van a acoger el arte y que les interesa proteger el arte. Esto a través de ese perfeccionamiento de la imprenta. Tenían la oportunidad, empiezan a ilustrarse, a leer obras literarias y filosóficas. Muy bien. Aparecen ya las universidades, ¿no? Las universidades como ahora las conocemos, como la de Alcalá de Henares, Lovaina, las 15,
contribuyen a la expansión del humanismo por toda Europa. Entonces, fíjense muy bien cómo vamos a trasladar ya lo que este trabajo de los monasterios, ¿no? De tener ahí toda la cultura, pues ahora estamos en una perspectiva de las universidades, ¿no? En el sentido de cómo ahora básicamente las conocemos para la expansión del humanismo. Entonces, ahí tenemos una situación sumamente para entender esto. El humanismo. Vamos a esta parte del humanismo. Espero que hayan quedado claros algunos, ¿no? De los factores más importantes. Los voy a volver a mencionar de una manera un poco más rápida. El ascenso de la burguesía. Hay un factor importante para dar paso al prerrenacimiento. El desarrollo de la economía mercantilista. El tercer factor, la conquista de Constantinopla a manos de los turcos. Esto va a hacer que se busquen nuevas rutas comerciales. Al buscar nuevas rutas comerciales se incrementan los viajes de exploración y esto va a desembocar en el descubrimiento de América. Esos viajes favorecen el desarrollo de la cartografía y el desarrollo tecnológico. Una vez cae a Constantinopla, lo que va a suceder aquí es que va a haber una migración de los eruditos bizantinos hacia Europa y obviamente cargando, ¿no? Metafóricamente, las obras de la antigüedad greco-latina. Me encanta que a la gente le interesen los clásicos, ¿no saben? A mí me da mucha emoción. Bueno, después, siguiente factor, el perfeccionamiento de la imprenta, que va a facilitar la difusión de las obras literarias y filosóficas entre la nobleza y la burguesía. Permitir que estos grandes personajes, personalidades, ¿no? De grandes riquezas, nobiliarios, pues aparezcan estas personalidades ilustradas que van a ser los protectores de los y es lo que vamos a llamar los mecenas. Siguiente factor, aparecen las universidades y las escuelas como ahora básicamente las conocemos y se va a ir estas universidades el humanismo por toda Europa, es decir, sobre lo humano básicamente. Entonces con esto entramos a lo que sería ya más de un modo más concreto, lo que vamos a entender que es el otra manera de llamar al prerrenacimiento es el humanismo. Vamos a iniciar con una cita textual de Agustín Renaud y dice así: el humanismo es una empresa reforma intelectual en una fórmula. ¿Qué es el humanismo? La creación de tipo humano. A ver, imaginemos. ¿Cómo imaginamos nosotros a una persona de altísima humanidad? Así se pregunta. ¿Cómo describiríamos a una persona del más alto humano? No nos estamos refiriendo solamente a lo que ahora llamamos valores y todo este tipo de lenguaje que a veces no nos queda tan claro. Simplemente hagamos, por tanto, un ejercicio de descripción en torno a la creación del más alto tipo humano. Entonces, de esto vamos a hablar. Vamos a las características del humanismo. Esto es realmente fascinante. A mí me gustan muchísimo las lecturas de los clásicos y sé que muchos, ¿no? Con los que dialogamos, ¿no? En los talleres, en el diplomado, en los cursos. Fascinante, ¿no? Sobre todo entrar en esta época entre el medioevo, entre el renacimiento, ir entendiendo la cantidad de situaciones en el sentido humano, en el sentido histórico, en el sentido literario, filosófico, etc., ¿no? Bueno, vamos a las características del humanismo. Empieza a estudiarse desde la filología lenguas. ¿Por qué lenguas? Porque hay un interés por recuperar la cultura de la antigüedad clásica. Es lo que ahora llamaríamos un poco como
estas raíces grecolatinas, ¿no? Entonces, tratar de la cultura de la antigüedad clásica a su idioma original. Es el humanismo. Segundo, reinicia de nuevo esta influencia, esta imitación a los maestros de la civilización grecolatina. Por eso es que renacimiento es el renacer de la cultura grecolatina y entonces empiezan a imitar los grecolatinos. Otra característica del humanismo, que venimos de un teocentrismo de la Edad Media, donde todo está explicado por la fe, por Dios, por la divinidad y todo lo que eso, la escolástica, ¿no? Y toda la filosofía que hay detrás. Entonces, ahora la mirada va a estar puesta en el hombre. ¿Quiénes somos como seres humanos? ¿Qué significa la inteligencia? También estaríamos hablando de cómo unir la fe, ¿no?, a esa inteligencia. Pero básicamente el antropocentrismo va a poner el concepto, el valor de la inteligencia en lo más alto. Lo más alto que hay es la inteligencia. Entonces, en el sentido de lo humano, ¿no? El humanismo se restaura en el hombre. Es decir, que los hombres somos capaces de poseer valores importantes. Es decir, importantes en el sentido en el que tenemos la inteligencia suficiente para poder crear, convivir, etcétera, ¿no? En todo el sentido de lo que significa ser parte de una enorme humanidad, ¿no? Tercera característica vamos en la quinta característica del humanismo. Se aprecia la fama. Venimos del medioevo, donde las obras son en el igual que en el caso de los griegos, la fama como una virtud. Fíjense, una virtud. ¿Por qué? ¿Por qué virtud? Porque la fama, la búsqueda de la fama va a estar acompañada del esfuerzo, va a estar acompañada de la superación, va a estar acompañada de la fama. Se va a buscar el que el otro reconozca mi esfuerzo, mi superación y mi conocimiento. Recordemos que el valor más importante del prerrenacimiento y del renacimiento es la inteligencia. Entonces, al momento en que decimos fama, nace la figura del genio. Vamos al gran Leonardo, por ejemplo, que es muy posterior. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que la razón humana va a adquirir un valor supremo. Entonces, vamos a ir desarrollando lo que nosotros entendemos por inteligencia. Las artes. En las artes se va a valorar la actividad intelectual y analítica del conocimiento. Ya no estamos en el sentido de la inspiración, ¿no?, de Dios, ya no estamos al servicio finalmente de ser, sino ahora lo que queremos es el que esa actividad intelectual, ese conocimiento, se vea también reflejado en el arte. Bueno, muy bien. ¿Qué se va a poner de moda? Esto es importante porque nos gusta mucho ese género. De moda, fíjense bien, una especie como de búsqueda de tipos sociales, ¿no? O sea, aquí. ¿Y cuáles son los roles que conforman esta humanidad? Entonces, por ahí, para que en algún momento lo puedan leer. Es un texto de Plutarco que se llama Vidas Paralelas. Un libro de Plutarco que se llama Vidas Paralelas y que aquí van a hacer, se busca va a proponer modelos obviamente para enaltecer, ¿no? ¿Cómo lograr? ¿Cuáles van a ser mis modelos para lograr la fama, para lograr la virtud o el valor de la inteligencia? Aquí, Vidas Paralelas de Plutarco es una lectura indispensable para comprender este periodo
del humanismo o del prerrenacimiento. Paralelas de qué trata el texto de Plutarco. Es una serie de biografías, tanto de griegos como de romanos muy famosos, y que está elaborada como manera de parejas, con el fin de comparar virtudes y defectos comunes. Entonces vemos a un griego y vemos a un romano, como a comparar las virtudes o los valores de uno, los defectos de uno, las virtudes, los valores y los defectos de otro. Esto va a explorar, ¿no?, esa influencia del bueno y qué es la vida y en los destinos de los hombres famosos. Empezamos a leer las biografías de los hombres famosos que nos van a servir como modelo de toma de decisiones, como modelo de actos, etcétera, y entonces ya tenemos ahí pues un camino por seguir, ¿no? ¿Y qué pasó con esa búsqueda de modelos? Tendríamos que preguntarnos. Bueno, del prerrenacimiento es que se ve legítimo el deseo de la fama. Fíjense, se legitima, decimos, el deseo de la fama, de la gloria, del prestigio, del poder. Está legitimada la búsqueda. Aquí le recomiendo para comprender esa legitimación, que es El Príncipe de Maquiavelo. Entonces, que aunque ustedes no lo crean, es muy divertido. Todas estas lecturas son divertidísimas, nada más que les tenemos un poquito de miedo, ¿no? De miedo a la incomprensión, pero a leer estos libros. El Príncipe de... La cuestión aquí es que tenemos que mejorar como humanidad. Entonces, en este caso, El Príncipe de Maquiavelo, además de los modelos de Plutarco, pues obviamente nos van a dar esos valores, ¿no? ¿Cómo mejorar? En El Príncipe de Maquiavelo se va a razonar, fíjense muy bien, degradando qué es lo que nos... Por eso es muy importante, por ejemplo, ir a estas dos obras. Por lo pronto, hasta aquí son esas dos obras, ¿no?, que se recomiendan su lectura, de Plutarco y El Príncipe de Maquiavelo. Bueno, ¿qué es el humanismo y durante el prerrenacimiento? El que el comercio va a dejar de ser un pecado, ¿no? Porque acuérdense que la burguesía, pues los que estaban bien vistos eran no los burgueses. Ahora visto el ser comerciante, ¿no? Va a aparecer también ahí en el éxito económico. Es decir, se une y entonces, ¿quién tiene este éxito económico? Tiene una bendición divina y por tanto va a aparecer ese lema: la tierra es de quien la trabaja, pero en el sentido en el que esa frase es la que más ilustra la legitimación del éxito económico. Por otro lado, desarrolla también el deseo de una unidad política y religiosa en Europa. Entonces ahí vamos a ver el que ya no van a estar como los feudos, ¿no?, cada uno con sus reyes o con sus feudos mismos, sino que ahora se pretende esta unidad política y religiosa. Factor. Hay una idealización platónica, vamos a decir, de alguna manera se pone en entredicho la idealización de una realidad. Entonces, por un lado, pero los modelos de lo que debe ser, porque se está buscando ennoblecer a la humanidad. Entonces, es lo que decíamos y hemos venido diciendo durante 2 semanas. ¿Cómo podemos mejorar, evitar situaciones y cómo podemos enfrentar situaciones? Si no tenemos modelos, entonces nos va a costar muchísimo más trabajo. Ahí la situación de los siguientes factores, fíjense, y lo voy a decir aquí en el sentido de una cita de Juan de Valdés, hablando de literatura. El estilo que tengo me es natural y sin afectación ninguna. Escribo como hablo.
solamente tengo cuidado de usar vocablos que signifiquen bien lo que quiero y dígolo cuanto más llanamente me es posible, porque a mi parecer en ninguna lengua está bien la fe. Ya no vamos a tener esos textos tan recargados de la Edad Media, llenos de conceptos, sino que ahora la expresión literaria más clara. Entonces hay una búsqueda de otro tipo de lenguaje, pues obviamente por la difusión también de la imprenta, para poder llegar a todo tipo de receptor. Entonces ahí están los factores. Bueno, si hasta aquí hay alguna, ahí pónganlo, ¿sí? De todo lo que fuimos ahora transcurriendo. Primero, ¿cuáles son los factores que modifican ese paso de la Edad Media al Prerrenacimiento? Y cuáles son ya los factores del Prerrenacimiento. Entremos a literatura. Decimos, sí, la historia nos fascinante, pero quienes nos dedicamos a la literatura, cuando ya entramos a la literatura, eso es maravilloso. Bueno, cuando estamos en la Edad Media, tenemos una lírica trovadoresca. Estamos ya en literatura. Paso a lo que en literatura llamamos el dolce stil novo, el nuevo. Entonces vamos a hablar de la lírica trovadoresca y del dolce stil nuovo para poder hacer esta transición. Fíjense muy bien, aquí qué va a suceder. Sitúense en la Toscana. Cuando nosotros decimos, estamos en el sur de Francia, cuando decimos, ya nos pasamos a Italia. Entonces, aquí hasta geográficamente, en un sentido literario y una literatura geográfica, entonces Amor Cortés cantándole al amor con todos estos trovadores, y ahora vamos a pasar a la Toscana. ¿Qué va a pasar? Bueno, seguimos en el estilo trovadoresco, ¿no? Entonces todo el tema absolutamente sigue siendo el amor, pero entonces ahora el amor va a ser diferente, porque va a aparecer un tópico que es la Donna Angelicata. ¿Quién es la Donna Angelicata? La amada ahora va a ser presentada como el reflejo de la belleza, la bondad divina. Ya son las amadas idealizadas que de alguna manera corresponden con las mujeres reales. Entonces, fíjense bien, estábamos en el amor cortés en la Edad Media, y entonces en el amor cortés, el tema amoroso, pues va a estar, pero la dama es casada. Y entonces quien siente toda esta pasión en esa especie de amor prohibido, pues ahora esta dama, ¿sí?, va a pasar a otro tipo de tópico. Ahora va a ser la dona, una mujer que tiene y que reúne en sí misma todas las bondades divinas. Y esas bondades divinas van a estar reflejadas en su belleza. Entonces estas damas se idealizan, estas donas angelicatas se idealizan, pero corresponder con esas mujeres reales. Entonces aparece en el siglo XII una poesía lírica de ese tema amoroso, ¿no? Ahora me regreso un poquito para que entendamos lo que es la poesía provenzal. Regrésense al sur de Francia, a la poesía provenzal, para entender de dónde surge esa dona angelicata, porque surge toda una transición y toda una construcción en torno a esos nuevos tópicos y a esas nuevas propuestas. Entonces nos regresamos a Francia provenzal, estamos en la Provence francesa, y entonces siglo XII, y nos va a ir quedando más claro. Estos trovadores, que son básicamente franceses, provenían de estamentos nobles, contaban con una importante, permitió elaborar los textos y la música, ¿no? Muy a la transición. Entonces estamos con los trovadores, y los trovadores pues van a elaborar textos y música, por poesía, ¿no? Van a componer poesía musicalizada,
¿sí? O música poética, que ahora pretendemos regresar a eso y como nos cuesta trabajo volver a unir la poesía con la música. Entonces tenemos que ir reduciendo esos límites, esa frontera entre la poesía y la música, porque recuerden que nacieron juntas. Entonces esto es muy importante de entender. Bueno, entonces estos temas amorosos van a estar cantadas por poetas. Poetas, vamos a llamarle profesionales, que además son músicos. Y es lo que llamamos trovadores, y cantaban la vernácula ya desaparecida, que es la lengua de Oc, es decir, la lengua occitana, que era la que se hablaba. Entonces, a ver, traten de imaginar a estos trovadores, ¿no? Como los vemos en las imágenes, con su guitarrita, por decirlo de alguna forma. Pero ¿qué están cantando? Están haciendo poesía, que esta es la parte maravillosa. Bueno, entonces vamos a ver ahí. En el marco, en el contexto de estos trovadores, pues el esposo, a causa de las guerras entre las guerras, pues obviamente tenemos las cruzadas, y entonces estas mujeres que habitan en la Provence francesa, pues caen en la soledad, y además, bueno, que además en ese desamor, porque recuerden que los matrimonios eran alianzas políticas que no tenía nada que ver directamente o realmente con lo que ahora conocemos como amor. Entonces, estas damas propiciaron, tiene que ver con todo el desarrollo de historia de las mujeres. Estas damas propician, ellas buscan rodearse de poetas porque necesitan consuelo. Viven un matrimonio por alianza política y además una soledad porque los esposos del matrimonio por alianza política se han ido, ¿no?, a la guerra. Entonces están solas, se hacen rodear por todos los poetas que cantan además a su servicio sobre el tema que más les interesaba a ellas. ¿Cuál es el tema que más les interesaba? El amor. Entonces va a nacer un nuevo modelo poético del amor que se llama el amor cortés o el amor gentil. Bien, entonces en esa poesía que llamamos la poesía provenzal, poesía lírica provenzal del amor cortés, se idealiza a la figura femenina. Es lógico porque nos encanta estar idealizadas y además que nos canten y que nos digan todo lo maravilloso que somos, ¿no? En esa como especie de contemplación. Y entonces ser vistas como alguien inalcanzable, pero acuérdense que eran mujeres adúlteras porque son mujeres casadas, que son poetas de estos caballeros y que se sienten idealizadas. Entonces, ¿qué sucede? Pues que se da ahí una relación de vasallaje, es decir, ese es el amor cortés. Por amor cortés vamos a entender una relación de vasallaje. Vasallaje es que el caballero va a estar al servicio de la dama y el caballero va a estar esperanzado, ¿no?, a que al estar a su servicio, pues que la dama se entregue a él. Entonces, bueno, ahí pongan sus comentarios porque este amor cortés solamente duró un siglo. Entonces, no hemos vuelto a tener esa manifestación, ¿no?, del amor. Bueno, entonces, ¿qué va a suceder ahí? Pues que va a haber formas de versificación que canta la dama. Fíjense, van a hacer la chanson. Nace el género de la chanson. ¿Qué es la chanson? La canción, lo que nosotros entendemos por canción, así tal cual, la canción. Y que la canción, el tema es el amor cortés. Bueno, pues remítanse a todos los boleros, ¿no? Supongo, por ahí lo podemos entender mejor. Es decir, está absolutamente idealizada. Otra forma de versificación es la tensón, es decir, que hay diálogos, ¿no?, en la poesía misma. El serventencio también, la poesía satírica, el planto, que es un canto fúnebre, una lamentación, una pérdida, y algo maravilloso, fíjense, dos géneros maravillosos
de versificación. Uno es la Serena, que es la canción nocturna. Canta la luna, ¿no? Y se le canta la noche y se le canta a las estrellas. Eso se llama serena. Y por último, el alba, la canción matinal, nace como una forma de versificar. Digo se le canta es que se está, ¿no? Se le canta al amanecer, se le canta al sol, se le canta al nuevo día, entonces esto se llama al alba. Entonces ahí tenemos las formas de versificación. La canción, que es el tema es el amor. La tenzón, ¿no? Dentro de la poesía misma. El serventecio, que es la sátira dentro de la forma de versificación. El planto, que es un de pérdida. La Serena, que es un poema de tema nocturno. Y el alba, que es una canción de mañana o una canción matinal. Bueno, entonces vamos con esto a la lírica siciliana para dar paso al Dolce Stil Note, que se sustituye feudal de la poesía trovadoresca por el mundo cortesano y galante de la burguesía. Pero vamos, estamos pasando del ambiente feudal. En el ambiente feudal dejen ahí el amor cortés, estas damas que se sienten solas, una gran soledad y que se hacen rodear de caballeros y de poetas, ¿no? Para ser contempladas y tener con ellos una relación de vasallaje. Vamos a pasar, va a ir transcurriendo y se va a transformar esto, ¿no? Al momento en que la burguesía empieza a tomar mucho mayor importancia, pues obviamente las de versificación van a ir cambiando. Entonces se inicia la transformación de la temática amorosa. El amor ahora va a pasar a ser una materia de reflexión. Pues, ¿qué es el amor? Porque no podemos entender que estas mujeres casadas ante estos caballeros, ante estos poetas, pues caían, ¿no? Se desmayaban de amor, los caballeros se desmayaban, se suicidaban, se morían de amor, los poetas le cantan al amor, pero todas no sabemos qué es el amor. Entonces es necesario llevarlo a una reflexión. Y decir reflexión es tratar de encontrar la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Por qué no logra penetrar en el alma? Ya no está filosófica. ¿Qué es el amor y por qué vías logra penetrar en el alma? Entonces, ¿alguien lo podría contestar ahí aquí en el espacio de los comentarios? Contestemos qué es el amor y por qué vías logra penetrar en el alma. Pero sus respuestas, ¿eh? Es fascinante leerlos acerca en sus respuestas de qué es el amor. Bueno, entonces ya estamos en la escuela siciliana. Ahí se van las acciones artísticas. ¿Qué va a pasar? Se elimina la música en la poesía. Fíjense desde cuándo viene esta separación. Toda la Edad Media, música y poesía estuvo unida a separar. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que el poema va a estar destinado a la lectura. Fíjense cómo va a cambiar, ¿sí? Ya no va a estar destinado a que alguien lo escuche, porque ya hay una imprenta, ya hay libros, etc. Entonces ahora el poema va a estar destinado a la vista, ¿sí? Entonces va a cambiar totalmente. Pero ¿qué sucede? Que van a ser la figura del lector, ¿sí? Con la difusión de la imprenta nace la figura del lector. Entonces ya no es necesario andar con estas cuestiones, vamos a decirlo así, sino que ahora ya es. Entonces cambia. Va a iniciar también, va a empezar el empleo del verso endecasílabo. ¿Qué es el verso endecasílabo? El que tiene. Por tanto, van a ser el más alto, ¿no? de las estructuras estilísticas y técnicas de la poesía lírica, que es el soneto. Fíjense, el soneto es siciliano. Entonces, esta parte es importante que la tomemos en cuenta.
vamos a ver de nuevo esas características. De nuevo, separamos la música de la poesía. Esa es una cuestión importante. La poesía ahora está destinada a la lectura y no a la escucha. Tercero, una disculpa, entran los watts, entonces, y sé que cuando los que no están bien, estamos de nuevo. Decíamos, se elimina la poesía. El poema ahora está destinado a la lectura y por último nace el soneto, que es un verso en decasílabo, 11. Y entonces vamos a ver, les voy a leer el gran precursor, ¿no?, del nacimiento del soneto, es Giacomo de Lentini. Entonces vamos a leer este soneto. La visión me hace andar alegremente, me hace renovar la esperanza. La visión me consuela a menudo. La graciosa visión me hace penar. La clara visión adorable. La graciosa visión me hace sonreír. De aquella visión hablan las gentes, que ninguna otra visión se puede comparar. ¿Quién tuvo una visión de hacer tan amorosos, ni boca con tan dulce sonrisa? Cuando le hablo, muero ante ella y me parece ir al dichoso de los enamorados. ¿Qué es esto? Bueno, pues imagínense que aquí la visión es la dama. De las características de un nuevo perfil de la mujer, la cual ya no es para estar contemplada, sino para ser realizada. Entonces va a cambiar totalmente, ¿no? Fíjense qué erotismo y qué carga erótica y que tiene que ver con el Decamerón encontramos ya aquí. Cuando decimos visión es la imagen de la mujer, la donna angelica. La visión me hace renovar la esperanza. La visión me consuela a menudo. La graciosa visión me hace pensar. Penar, perdón, me hace sufrir. Bueno, y también pensar porque hay toda una la más adorable. La graciosa visión me hace sonreír. De aquella visión hablan las gentes que ninguna otra visión se puede comparar. No sigo porque no quiero tampoco invertir mucho tiempo, pero aquí lo que nos va quedando claro es que no solamente se está construyendo, también estamos hablando de toda una reflexión en torno al amor. Entonces el amor nos hace alegres, el amor... Aquí le pido a Mago López Beltrán. Bueno, entonces ahí la cuestión es que hay toda una reflexión en torno al amor. Me da alegría, me da esperanza, me da consuelo, me da tristeza. La cuestión también la voy a depositar, o se va a depositar obviamente en la visión de una mujer. Entramos ahora al Dolce Stil Novo. El impulso dado por la lírica siciliana abre camino a la nueva poesía. Ya estamos en Italia, en la Dolce Stil. Este viene en la Divina Comedia. Dante es quien acuña el nombre del Dolce Stil Novo. Váyanse al canto 24 del Purgatorio y ahí va a aparecer esta frase, esta definición, este concepto del Dolce Stil Novo, que es una poesía escrita en lenguaje vulgar. Estamos también ante un carácter laico, ¿sí?, intelectualista, heredado de la poesía trovadoresca. Entonces ahí está el espíritu del cultivo, lo que significa esa idealización. El sentimiento amoroso es una emoción a la que únicamente pueden acceder los espíritus más refinados. Bueno, voy a pasar al Decamerón porque me acabo de dar cuenta que podría estar hablando del humanismo y del prerrenacimiento días y días, porque tenemos en el prerrenacimiento a las tres coronas de Florencia.
¿quiénes son las tres coronas de Florencia? Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio y Francesco Petrarca. Entonces, tenemos que leer a Dante, la Divina Comedia, obviamente, entre todas sus obras, de Camerón, y Petrarca con todos los sonetos a Laura, ¿no? Y toda la poesía lírica petrarquista. Entonces, ahí tenemos las tres coronas, que llamamos las tres coronas de más alto del humanismo. La cumbre, ¿no? De lo que sería estas tres mentes que van a construir, van a sentar las bases de todo el renacimiento italiano. Todo el renacimiento, básicamente. Bueno, entonces vamos al Decamerón. Vamos a Boccaccio y voy a dar primero... me gusta mucho comentar esto. Casi muy pocos, ¿no? Muy pocos saben que el subtítulo del Decamerón es el Príncipe Galeotto. No estoy tan segura que esté como una especie de subtítulo claro en la crítica, porque es Decamerón Príncipe Galeotto. Entonces ahí les pido que busquen en la RAE qué es Galeotto, y ahí lo podemos comentar, ¿no? En esos ahí en la red. Bueno, no sabemos realmente, se discute mucho, ¿no? Dónde en Florencia o en qué parte exactamente nació, o si acaso nació o no en Italia. Giovanni Boccaccio, 1313-1375. Vamos a dar ahora cuatro relatos. Esto, que no leamos todo el Decamerón. Esto significa que vamos a dar esa recomendación por si alguien dice, bueno, ¿por dónde puedo entrar al Decamerón? No quiero como iniciar toda la lectura del Decamerón en un sentido lineal. Entonces, quiero como ir introduciéndome, ¿no? También de una manera, de otra forma. Entonces, vamos a ver. El Decamerón está dividido en jornadas. Entonces, jornadas que son días. Ahorita lo voy a explicar. De la segunda jornada se recomienda la novela tercera. De la segunda jornada se recomienda la novela tercera. De la tercera jornada se recomienda la novela segunda. De la cuarta jornada, la novela primera y la novela quinta. La novela séptima. Voy a repetirlo. Segunda jornada, novela tercera. Tercera jornada, novela segunda. Cuarta jornada, novela primera y novela. Quinta jornada, novela séptima. Acuérdense que también está mi mediación, ¿verdad? En el sentido en el que quien quiera, ¿no? Tomar esta recomendación. Bien. Giovanni Boccaccio, legítimo de un comerciante florentino. Ya ahí le va a permitir conocer a una cantidad de gente por este contexto, ¿no? Del comercio. Infancia y adolescencia en Florencia. Educado por su padre, quien lo envía a Nápoles a trabajar como comerciante. Como todo literato, fracasa en los negocios, inicia sus estudios en la abogacía, renuncia a los estudios, como todo literato, se dedica al estudio de las letras y el padre lo pone bajo la protección de eruditos napolitanos. A ver, vamos bien despacito con esto. La mañana del 30 de marzo de 1301, sábado, tiene 17 años, conoce a una dama napolitana de la cual se enamora apasionadamente, realizó bajo el nombre de Fiamenta o Llamita, porque Fiamenta es como en canciones y sonetos. Acuérdense que en la iglesia tienen estas damas que inmortaliza a Beatriz. Petrarca inmortaliza a Laura y Boccaccio inmortaliza a Fiamenta o Flamita. En diciembre tiene que regresar a Florencia
a causa de una caída financiera sufrida por el padre. Regresa a Florencia, donde fue testigo de la peste. Entonces, el Decamerón va a describir la peste que vivió, ¿no? Hasta ahí, bueno, mantiene una relación con Petrarca, a pesar de que Petrarca es mucho más chico. En el último periodo de su vida, recibe, fíjense, aparte de como encargo del Ayuntamiento de Florencia, una lectura pública de la Divina Comedia. Concluir, porque enferma y esa enfermedad le produce la muerte, muere en 1375. Giovanni Boccaccio desarrolló su obra en el siglo XIV, al inicio del Renacimiento. Sabemos que es decir, un humanista. En ese tiempo, Florencia es la ciudad más importante de Italia, tiene una industria textil, la moneda más importante de toda Europa. La burguesía impone una visión laica, la iglesia obviamente se resiste a perder su supremacía cultural, se establecen los valores, ¿cuáles son los valores de la clase burguesa? La perseverancia, la astucia, el trabajo y el antropocentrismo, la práctica de la usura, y el Decamerón va a ilustrar a la perfección esa transición. La transición, decimos, y ya el Renacimiento o el pre-Renacimiento, el humanismo. Entonces, otro rasgo renacentista en la obra, la reivindicación de la libertad. Es porque va a responder a las críticas con un pequeño resumen al principio de cada cuento en el Decamerón, para que de esta manera elegir leerlo o no. Es decir, nos da a los lectores una libertad para leer a él, una libertad para escribir. Entonces, es muy, 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 muy importante. Entonces, vamos a ver el Decamerón. Entramos al Decamerón. Estoy viendo la hora, pero no a seguir porque mientras ustedes no se cansen, yo tampoco, en ese sentido, ¿no? Entonces, vamos a entrar al Decamerón. Está situada en Florencia, cuando obviamente está la peste negra ahí, 1348, básicamente. Pero la obra, hablando de la peste, la obra está situada en Florencia. 3 jóvenes adinerados, 7 damas y 3 caballeros se retiran a una villa a las afueras de Florencia, huyendo de la peste, para entregar. A ver, vamos a ponerlo como ejemplo. Pues imagínense cómo estamos todos recluidos. Bueno, pues imagínense ahora, imagínense que se reúnen 10 jóvenes, cuando decimos adinerado estamos hablando de la burguesía, 7 damas y 3 caballeros. A una villa, hagan de cuenta como a las afueras, en el campo, y huyendo de la peste, estar ahí encerrados. ¿Sí? El Decamerón, 100 días, tienen que estar ahí encerrados. Pero entonces, ¿qué hacen para entretenerse? La pregunta es, ¿qué están haciendo ustedes o qué estoy haciendo yo? ¿O qué estamos haciendo todos? ¿Cómo estamos viviendo? Por eso es muy importante en este momento pensar en esta obra como el Decamerón. ¿Qué estamos haciendo mientras estamos en nuestras casas? Que espero que así sea, espero que todos estemos y que realmente todos nos estemos quedando en casa y estemos tomando esto realmente en serio. ¿Qué estamos haciendo en nuestras casas? Bueno, pongan ahí, ¿no? O sea, no tanto lo que está haciendo cada quien, o pónganlo. A mí me ha pasado que en los últimos días, hablando con gente cercana, bueno, miren, cuestiones domésticas, ¿no? Están arreglando sus platos, qué sé yo, sus closets, sus libreros. Entonces, están dedicando a cuestiones domésticas. ¿Qué más? ¿Qué estamos en nuestras casas? Está trabajando dentro de su casa, como es, bueno, mi caso. ¿Y qué más?
Bueno, estos jóvenes adinerados lo que hacen para entretenerse en esta villa, en las afueras de Florencia, huyendo de la que cada día durante 10 contarán cada uno una historia. Entonces, una historia para entretenerse. Esto es lo que vamos a llamar el carpe diem, ¿sí? Es decir, tenemos que vivir el día. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, ahí está el Decamerón, ¿no? Deca 10. Entonces, deciden que cada día, durante 10, contarán cada... De ahí viene Decamerón. Pues Decamerón en griego significa 10 días. Pero son jornadas, ¿sí? Por jornada. No es que la peste haya durado 10 días. Cada jornada la gobierna uno de los jóvenes que elige el tema sobre el que tratarán los cuentos de ese día. A ver, imagínense que estamos todos en una casa, que están ahí 10, ¿sí? 10 miembros, amigos, lo que sea. Y entonces ahí tendríamos que decir, pues, ¿qué cuento vamos a contar hoy? Pero además, ese cuento, pues obviamente tendría que ser inventado, ¿no? Inventado en el sentido de que es la propuesta de cada uno de estos 10 jóvenes. Entonces, es un cuento por día. El autor es el que es en el que éste habla a sus lectoras y corresponde, lectores, al espacio exterior de las novelas. Entonces, la obra incluye un proemio, los epígrafes que definen el límite de la introducción de la cuarta, en la que se defiende a la crítica, la conclusión del autor. Entonces tenemos, abran el libro y tenemos aquí todos estos elementos, ¿no? Dentro del libro, que están dirigidos hacia el lector. Que este libro, muchísima relación ya con un literario muy antiguo, donde lo encontramos básicamente en 3 libros. Es lo que vamos a llamar una narrativa de marco o enmarcada. ¿Cuál es el marco de estos relatos? La peste. La peste es quien empuja, quien lleva, la que motiva que estos 10 jóvenes vayan a contar cuentos. Eso ya lo encontramos, estas narraciones marco, es decir, dentro de se da una serie de narraciones en el Panchatantra. Si no han leído el Panchatantra, acuérdense que hay un Dios que cuando lleguemos allá a los cielos nos va a preguntar si leímos el Panchatantra. Noches, que también es una narración marco, la historia de Sheresade con el rey. Y tenemos las metamorfosis de Apuleyo, que son también una narración marco. Entonces, entiéndase por narración marco el que la novela tiene ahora sí que este marco, este contexto, en este caso, de la peste. Entonces, vamos a ver lo que sucede ahí. En este marco, el autor describe ciertas coordenadas socioculturales. Estamos en el Decamerón. En Florencia. El viaje de los 10 narradores a un lugar idílico que es la villa en el campo. Los narradores Fiamenta, Laureta, Neifile, Filomena, Emilia, Pánfilo, Dioneo, Pimpinia, Filóstrato y Elisa, que son los 10 jóvenes burgueses. Entonces aquí lo que vemos es que esos son relatos, ¿no? Contados por los jóvenes, y estos relatos con una estructura muy clásica tienen una introducción, un desarrollo y un desenlace. Lo que vemos aquí es que hay una nueva concepción del mundo, y cuando entramos en la concepción del mundo mediante el Decamerón, ¿de qué tratan estos cuentos? De disfrutar los placeres de la existencia. No están como nosotros hablando todo el día, nos vamos a virus y entonces van 1000 muertos y entonces ¿qué va a pasar con la economía? Y ya cerramos los negocios. Y esta visión absolutamente maltratada, pesimista, terrible. Incluso estamos inventándonos enfermedades, tenemos miedo, sí, pero lo que hacen estos jóvenes en el Decamerón, ellos empiezan a contar, por eso es carpe diem, lo maravilloso de la vida. Fíjense,
era en ese sentido de ahorita tan importante hablar del Decamerón, ¿sí? Porque si entramos al Decamerón, no es igual que la peste de Albert Camus, ¿no? Donde la peste de Camus se nos habla de la, sí, como ahorita lo estamos viviendo. En el Decamerón, en ese marco de la peste, ¿qué es lo que... Entonces, todos los cuentos tienen el tópico del carpe diem. Incluso el mayor de los placeres que es la vida, que es el erotismo. Entonces, ¿qué hacen estos jóvenes que se ponen a hablar de la buena mesa, se ponen a hablar del buen vino, se ponen a hablar del amor, se ponen a hablar de la amistad, porque necesitan tener un espíritu fuerte para poder enfrentar esta situación negra? Entonces, esta cuestión que nos sirva de reflexión en torno a cuáles están siendo ahorita nuestros discursos, porque quizá ya no estemos reunidos, no 10, en una villa, a las afueras. Ahora las redes sociales se convierten en esa villa y todos estamos de alguna manera expresando relatos de cómo nos sentimos, estamos expresando relatos de memes, estamos con un amor desmesurado a Gatell, un enamoramiento, ¿no? Con el secretario, subsecretario de Salud Gatell. No me pregunten mucho, igual me equivoco el nombre porque estamos peleando con otros, que si el gobierno, que si el presidente, que si no el presidente. Estamos compartiendo de prensa, estamos hablando del número de muertos, y eso existe, ahí está en la realidad. Pero ¿qué sucede? Que estos jóvenes, estos 10 jóvenes, lo que van a hacer es que se van a aislar. Ellos no saben lo que está pasando, ellos no saben lo que está en la realidad. Entonces, ¿qué hacen? Se ponen a contar historias que van a hablar y que van a tocar el tema maravilloso de lo que son los placeres de la vida, pero no en un sentido superficial de evasión. Afuera está la muerte. Lo que tiene que haber adentro es amor a la vida, porque es precisamente, dice Boccaccio, en contextos de peste, así tal cual lo voy a decir, en un contexto de peste, en un contexto de pandemia, en un contexto de incertidumbre, de horror, porque no sabemos qué hacer con esto, no tenemos una solución. Tenemos que producir discursos, pensamientos, imágenes de vida para poder aferrarnos a la vida y que eso fortalezca nuestro espíritu. Entonces, no sé quiénes me estén viendo porque no alcanzo a mirar. Por eso es que fíjense, qué importante es en ese sentido el que muchas mujeres están manifestando, pongo un ejemplo, su enamoramiento hacia Gatell, ¿no? López Gatell. Entonces, y están hablando, ¿no? De que la novela de las 7 y toda esta cuestión. Lo que están produciendo estas mujeres, están produciendo un discurso positivo. Positivo en el sentido de la vida. En la red, vémoslo como una especie. Estamos produciendo qué tipo de cosas. Entonces aquí, estos jóvenes de esa villa, de Florencia, que está huyendo de la peste, están produciendo estos relatos relacionados con una visión del mundo en la que el ser humano vive para disfrutar de los placeres de la existencia. La peste, que las pestes, que las pandemias, como reflexión de qué es realmente una concepción, va a presentar esa concepción. Una concepción del mundo en la que el ser humano viva para disfrutar de la vida. Y que esto, por eso es tan importante esta lectura del Decamerón, ¿sí? Entonces, fijémonos qué es lo que estamos haciendo. Bien, entonces, la intención no es moralizar la del Decamerón. La intención es tratar de fortalecer un espíritu ante el miedo, ante la muerte, ante la incertidumbre, ante la ignorancia, porque no sabemos qué es lo que está pasando allá afuera. Entonces,
Bien, entonces voy a pasar un poquito más adelante. Las 10 jornadas, la disposición temática. Hagan sus preguntas ahí. Pero sí quisiera yo, en lo personal, que una reflexión de qué tipo de discursos estamos produciendo ahora. Por un lado está la broma. Bueno, lo satírico, ¿no? Nos burlamos de esto, nos burlamos del otro. Es en nuestro espíritu, lo satírico. Hay gente que dice que sí, ¿no? Hay gente que dice que al burlarse de la situación, la tensión baja, ¿no? Al satirizar la realidad. Sátira. Hay gente que está enojada, ¿no? Contra los gobiernos, y hay gente que se está peleando, y hay gente que... ¿no? De tratar de sacar mi miedo, ¿no? Hacerlo catártico. Hay gente que está obviamente atentísima, ¿no? A la realidad, ¿no? Pegada, y van tantos muertos, y cada media hora, y ahora Estados Unidos es el epicentro de la peste, o del coronavirus, y toda esta situación. Entonces hagamos esa especie como de muestreo, ¿no? De decir qué tipo de discurso viendo ahora, y por eso es tan importante. Por favor, nos va a quedar clarísimo que lo que tenemos que hacer es generar discursos que nos hablen acerca de los placeres de la existencia. Estamos en este para gozar la vida. Y esta es la gran lección, entre comillas, que nos puede dar la lectura de este libro. Los 10 jóvenes protagonistas del Decamerón, una edad muy rígida, muy jerarquizada, y en van a fijar reglas. O sea, no es como cualquiera puede contar cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿qué va a decir aquí? Bueno, tiene que haber un orden para que rija. Entonces van a seguir durante toda la obra. ¿En qué consisten esas reglas? Cada día uno de ellos será regir un tema del cual se traten los cuentos. Entonces vamos a suponer que estamos en una villa y entonces alguien dice, hoy me toca ser el rey. Recuerden que venimos de una sociedad feudal y entonces yo, rey, voy a elegir el tema del cual se va a hablar. Entonces se disponen los temas que está destinado, qué tipo de temas, a dar un retrato de la sociedad. ¿Qué tipo de sociedad? ¿Cómo estamos comentando? ¿Qué tipo de sociedad somos ahorita? Por ejemplo, en las redes. ¿Sí? La gran novela Facebook. Y entonces decimos, pues, ¿qué tipo de relatos están ahí? Ese retrato, ¿no? Gradual de la sociedad, la visión de la muerte, la degradación de la sociedad, ¿no? Estamos en ese contexto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues, ¿qué tipo de retrato gradual podríamos hacer? Vamos a la primera jornada. Entonces, aquí lo que va a suceder es que el tema, la primera jornada fue libre, y entonces se habla sobre los relatos, ¿no? Los vicios, se critica la actitud hipócrita de la iglesia en esa primera jornada. Ahora, esto, hablábamos de los placeres, pero aquí lo que va a suceder es que se va a ir describiendo también de actitudes que tenemos en la sociedad, los placeres. Por ejemplo, actitud hipócrita de la iglesia, en especial de los frailes. ¿Por qué? Pues porque los frailes obviamente gozaban de todos los placeres, pero en esa especie como de doble moral. Entonces por ahí lean. Esa es la primera jornada. ¿De qué trata? Una mujer lasciva, lujuriosa, propone hablar de aquellos que tras sufrir desventuras encuentran un final feliz debido a la fortuna. Entonces, qué bonito, ¿no? Que nos hablen de los finales felices. Entonces, pero la fortuna, recuerden que no está en nuestras manos. La tercera jornada. Y lo que va a suceder es que el tema va a ser la astucia. La astucia, cómo conseguir lo que se quiere o cómo recuperar lo perdido. Entonces, léanlo, porque ahorita andamos de eso. Esa es la tercera jornada del Decamerón. La cuarta jornada, bueno, pues se va a hablar sobre el amor, cómo el amor nos vence, pero cómo al mismo tiempo es necesario ese vencimiento del amor.
La quinta jornada es el amor feliz, ¿no? Después de todo lo desafortunado que puede ser el amor, finalmente hay un final feliz en el amor. La sexta jornada se va a hablar de la melancolía, se va a hablar del despecho y se va a hablar, muy importantísimo, fíjense, el enamoramiento entre Dido y Eneas. En la séptima jornada, el tema básicamente es y las fiestas. Yo creo que nos vamos a ver primero, ¿no? El placer y las fiestas. Este tema. La octava jornada sobre la astucia. Fíjense muy bien, sobre la astucia. Que obviamente la astucia es el triunfo sobre la candidez. La novena jornada sobre la vanidad. La décima jornada sobre la personificación del amante. Entonces ahí tenemos toda esa maraña, ¿no? Maraña en el sentido de diversos temas que van. Entonces en la décima jornada, estos 10 jóvenes, gracias a la intervención de Griselda de María, reflexionan en torno a la cualidad, ¿no?, de los purificadora de los seres humanos en cuanto a todo lo que significa ser un ser humano. Los 10 jóvenes. Vamos a ver aquí. Tenemos mujeres. Ellas van a simbolizar primero las virtudes cardinales: prudencia, justicia, templanza y fortaleza. Y las otras 3 jóvenes, fe, esperanza y caridad. Los 3 jóvenes representan la visión griega tradicional del alma: la razón, el apetito irascible y el apetito o la tendencia hacia el deseo. Lo voy a decir un poquito más simple. ¿Qué es lo que simbolizan los 3 jóvenes? La tendencia a lo práctico, la tendencia hacia la cólera y la tendencia hacia o la ambición. Entonces tenemos ahí toda una simbología, toda una alegoría que tiene que ver con toda una visión medieval. Entonces vamos a ver el tema amoroso en el Decamerón. El amor es básicamente la columna vertebral de toda la obra. La pasión amorosa, fíjense muy bien, es la más importante. La pasión amorosa es el impulso más importante para la sobrevivencia. Es paradójico porque pues, no podemos tener contacto con el otro, pero sí tenemos que tener una idealización del amor. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Hay una perspectiva erótica. Porque si decimos que la pasión erótica, la pasión amorosa, es lo que más nos hace de alguna forma seguir vivos, ¿no? Tener esa ilusión de continuar con la vida. Hay también visiones idealizadas, no solamente eróticas, en las relaciones amorosas en el Decamerón. Entonces, aquí vamos a, déjenme ver si vamos a ir cerrando mejor con el amor carnal. Todo esto está dentro del Decamerón. El amor como purificación, el amor como una prisión del alma. Es importantísima aquí porque defiende su derecho a los mismos placeres que los hombres. Entonces, esa parte es muy importante en el Decamerón. El amor es una pasión noble. ¿Por qué no purifica? ¿Y por qué purifica? Porque hay sufrimiento. ¿Sí? No estamos hablando del amor místico, estamos hablando del amor erótico. Entonces, entrar al Decamerón, que también, ¿sí?, lo importante que tenemos que entender en este tipo de obras como la Divina Comedia, el Decamerón, los sonetos petrarquistas, etc. Quien tenga por ahí el Decamerón, de maravilla. Quien no, bueno, pues ahí búsquenlo, porque es un libro que tenemos que tener. Entonces, entrar aquí al Decamerón, déjenme ver.
porque no quiero irme como... Entonces, vamos a la primera, que no esté tan largo, porque no lo vamos a poder terminar, obviamente. Déjenme ver, que todas estas jornadas sí están largas. La voy a buscar mejor. Permítanme un momentito, porque... Entonces, dice aquí, comienza, vamos al principio, para dar como una guía de lectura ya que ustedes se arranquen, ¿no?, con esa lectura. Comienza el libro llamado Decamerón, apellidado Príncipe. Se contienen 100 novelas contadas en 10 días por 7 mujeres y por 3 hombres jóvenes. Humana cosa es tener compasión de los afligidos. Está la peste afuera. Y aunque a todos conviene sentirla, más están aquellos que ya han tenido menester de consuelo y lo que han encontrado en otros, entre los cuales si hubo o le fue querido, o ya de él recibió el contento, me cuento yo. Porque desde mi primera juventud hasta este tiempo, habiendo estado sobremanera inflamado de amor, inmediatamente se va el amor. Tal vez por yo narrarlo bastante más de lo que parecería conveniente a mi baja condición, aunque por los cuya noticia llegó fuese alabado y reputado en mucho, no menos me fue grandísima fatiga. Ciertamente no por crueldad de la mujer amada, sino por el excesivo fuego, por el poco, el cual, porque con ningún razonable límite me dejaba estar contento, me hacía muchas veces sentir más dolor del que había necesitado. Me encanta, cómo hay toda una reflexión en torno a qué es el amor. No nos hace sufrir porque sea cruel, dice Giovanni Boccaccio, sino porque es demasiada la necesidad que tenemos de la pasión, y esa necesidad es lo que nos hace sufrir. ¿Cómo es posible que el Decamerón, que está en el marco de la peste, inicie hablando acerca de la pasión amorosa, cuando afuera se están muriendo todos? Y entonces decimos, qué paradoja, el Decamerón debería de hablarnos así como la peste de Albert Camus, ¿no? De qué terrible es toda esta situación, y entonces los seres... ¿Qué está haciendo aquí Boccaccio? Fíjense muy bien lo que está haciendo Boccaccio. Estamos en el contexto del humanismo, está fortaleciendo nuestra inteligencia. No podemos dejarnos dominar, como dice Boccaccio. Tenemos que tratar por la vida. Y cuando decimos amor por la vida, estamos hablando de los placeres de la vida. Entonces, esa parte es importantísima, ¿sí? Muy diferente, muy al contrario de lo que vemos ya en los textos, ¿no?, de las filosofías del siglo XX. Entonces, fíjense cómo ahí cambia. Voy a la... Bueno, esto es que es muy interesante todo esto sobre la... Bueno, y entonces voy a seguir un poquito aquí nada más. Entonces recuerden que dice que no, lo que hace sufrir no es el otro, sino lo que hace sufrir es la necesidad. Entonces, por ahí, déjenme ver, me quedé, del que había necesidad. Tanto alivio me procuraron las afables razones de algún amigo y sus loables consuelos, que tengo la opinión firmísima de que por haber sucedido así no estoy muerto. A ver, ya aquí nos va quedando más o menos claro. O sea, no está muerto, pero no está muerto por amor. Obviamente recibió los consejos de un amigo. Pero cuando plugo aquel que, siendo finito, dio por ley inconmovible a todas las cosas mundanas, mi amor, más que cualquier otro ardiente, y al cual no había podido romper ni doblar ninguna fuerza de voluntad ni de consejo, ni de vergüenza evidente, ni ningún peligro que pudiera surgirse de ello, disminuyó con el
de tal guisa que solo me ha dejado de sí mismo en la memoria aquel placer que acostumbra ofrecer a quien no se hondos piélagos, por lo que, habiendo desaparecido todos sus afanes, siento que ha permanecido deleitoso donde en mí solía doloroso estar. Y sí, ya pasó todo ese fuego y entonces ahora se queda con los lindos recuerdos de todo ese amor y la gratitud. Voy al final de toda esta exposición porque vamos a ver si aquí nos habla de la cólera, ¿no? Entonces dice aquí, casi al final, por consiguiente, para que al menos por mi parte se enmiende el pecado de la fortuna, que donde menos obligado era, tal como vemos en las delicadas mujeres, fue más avara de ayuda, en socorro y refugio de las que aman, porque a las otras les es bastante, como hay mujeres que no aman, ¿sí? Y que están ahí nada más tejiendo, como dice Boccaccio, o haciendo las labores de contar 100 novelas. Ahí dice, contar 100 novelas. Entonces, las mujeres dejen de barrer, de trapear, de sacudir, todo, de arreglar los closets y arreglar en estos tiempos de aislamiento. Vamos a ponernos a leer, vamos a ponernos a escribir, vamos a ponernos a producir, a crear. Entonces, fíjense, ya ahí Boccaccio lo que está diciendo, en torno a las mujeres. Ya sé cuánto lo dijo y parece que no entendemos. Bueno, y entonces dice, o fábulas, o parábolas, o historias, como las queramos llamar, narradas en 10 días, como manifiestamente aparecerá por una honrada compañía de 7 mujeres y 7 jóvenes, en los pestilentes, estos son tiempos pestilentes, en los tiempos de la pasada mortandad. Fíjense qué terrible, qué cruel, pero qué manera tan clara de decir, o darle un adjetivo a los tiempos, pestilentes tiempos, ¿sí? De la pasada mortandad. Ya, él ya está, ya no murió obviamente en la peste ha pasado, pero él está hablando en este prólogo después de la peste. Dice aquí, y algunas canciones cantadas a su gusto por las dichas señoras. Fíjense qué hermoso que se está dirigiendo. Mujeres, dejen ustedes la aguja, el uso, la devanadera, pónganse a narrar historias de amor y además pónganse a cantar y entonces, porque acuérdense que son 7 mujeres y solo 3 hombres. Entonces vean cómo ya ahí Boccaccio hacia esta creatividad, hacia esta nata, ¿no? Nata en el sentido de la naturalidad de las mujeres para contar historias. Dice, en las cuales novelas se verán casos de amor placenteros y ásperos. El tema del amor. Tanto en los modernos tiempos como en los antiguos, de los cuales las ya dichas mujeres que los lean, a la par podrán tomar deleitosas consejo, por lo que podrán conocer qué ha de ser huido, que vamos a tratar de evitar. Se está dirigiendo a las mujeres, ¿Qué tenemos que tratar de evitar las mujeres? E igualmente, ¿qué ha de ser seguido? Es decir, ¿qué podemos seguir haciendo? Cosas que sin que les pase el dolor, no creo que puedan suceder. Y si ello sucede, si nos suceden estas historias, que quiera Dios que así sea. Que, librándose de sus ligaduras, me ha concedido poder atender a sus placeres. Miren nada más qué maravilla. Entonces, ahí sí tendríamos nosotros que ir al Decamerón, en el marco de la peste, en el marco del humanismo, y decir por qué Giovanni Boccaccio pone en el marco de la peste, al interior de ese marco, de lo que está sucediendo afuera, en Florencia, la gran peste, todos, la mitad de Europa, millones de personas, y estos 10 jóvenes se van a hablar de la fortuna y del infortunio del amor, básicamente. Entonces, tengamos una reflexión en torno a eso, vamos al Decamerón, y entonces eso también nos va a ayudar mucho a que observemos, ¿no?, con mayor detenimiento cuáles son los discursos que estamos produciendo ahorita en
tiempos pestilentes, diría Boccaccio, ¿qué estamos hablando con los demás? ¿Qué estamos publicando en las redes? ¿Cuáles son nuestros contenidos en WhatsApp? Porque no tenemos otra manera de hacerlo más que ir viendo qué está circulando y cuáles son los contenidos de ese lenguaje. Y aquí vamos a tomar la propuesta de Giovanni Boccaccio en el sentido, dentro del humanismo, que así debería de ser ahora, en el sentido en el que tenemos que fortalecer la vida para poder sobrevivir a este pestilente que nos está dañando, que nos está aislando, que nos está prohibiendo el amor. Y como Boccaccio lo primero que le apuesta es a esto: cuando regresemos, lo que tenemos que hacer es tener una visión de la vida totalmente distinta, una visión de la vida que nos permita disfrutar más de la vida. Eso nos está deteniendo la vida también, y que nos permita una visión ahora. Esta es una invitación a la lectura, una invitación a la lectura del Decamerón, una invitación a la lectura de los discursos que estamos generando ahora, una invitación también a fortalecer nuestro espíritu. Si no hay una fuerza interior, no habrá una fuerza exterior. Entonces ahí tendríamos nosotros también que pensar que lo más importante, la base de la existencia, dice Giovanni Boccaccio, es el placer. Entonces, tratar de este encierro con el entero posible. ¿Cuál es la propuesta de Giovanni Boccaccio para que sea placentera? No es estar trabajando en casa, aunque ya sabemos que hay necesidad de hacerlo. Inician 2 semanas de periodo absurdo, entre comillas, vacacional, que ya estaban previstas. Bueno, esos días que ya estaban previstos de descanso y que estamos aislados y que estamos cuidando nuestra salud, quedándonos en casa, hay que convertirlos en los que podamos. Dejemos, por favor, un WhatsApp en plena pasión, ¿verdad? Que estamos diciendo ahora. Dejemos de estar compartiendo contenidos negativos, de estar compartiendo también contenidos soeces, ¿no? Sin valor, sin sentido, vacíos totalmente de inteligencia, y vayamos entonces a narrar, vayamos entonces a compartir estos contenidos de placeres de la vida, y donde están expuestos como discurso en la literatura, en la poesía, en la canción. Entonces, vamos a tratar de fortalecer nuestro espíritu. Leamos a Giovanni Boccaccio, leamos el Decamerón, para que todavía nos quede cuál sería ahorita la actitud y los contenidos discursivos que todos deberíamos de tener en este momento para fortalecernos. Soy Margarita Díaz de León, les agradezco muchísimo su compañía esta mañana en el taller Literatura en Espiral y en el marco también de los cursos Gandhi, porque esta sesión está también relacionada con un curso que se lleva a cabo en la librería Gandhi de 11 a 1, que es de literatura italiana, y que finalmente Boccaccio es un autor italiano. Entonces, les agradezco muchísimo su compañía mediante esta red. Ojalá y encuentren muchas preguntas y muchos comentarios ahorita que ya nos conectemos. Seguimos en contacto, por ahí les voy a tanto en la página en Facebook para estos días de absurdas vacaciones, y a ver qué les parecería si seguimos produciendo pensamiento, produciendo significados, yendo a obras literarias, decir algo bueno tiene que salir de esto, y que lo que salga, lo que siempre salga de nosotros, sea el arte, sea la literatura, sea la música, sean propuestas creativas, estar apesadumbrados o así las labores domésticas que nunca hacemos. Entonces les agradezco muchísimo su compañía. Es muy valiosa la compañía para todos en estos momentos. Muchas gracias, un abrazo, y por ahí a los grupos les mando una propuesta por WhatsApp, y a los demás nos vemos en las siguientes
que tendremos mediante esta página de Facebook en Espiral Literatura. Muchas gracias, que tengan un bonito día.